pasó esta lectura. Digo, nuestro hermano se está anticipando a la Navidad, porque este es un texto que nos recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero es una palabra revelada, una palabra que seguro que puede traer en esta mañana vida también en medio nuestro. Así que les invito a que me puedan acompañar en esta lectura del versículo 26 del capítulo 1 en adelante, que dice así: Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Javier, ven y ya toma tu tiempo. Vamos a estar orando por esta palabra. Señor, tu palabra es vida. Tu palabra es transformadora. Señor, y ahora al abrir tu palabra te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú ministrándonos, Señor, que sea tu palabra revelada la que afecte a nuestras vidas, a nuestras actitudes, Señor. Usa a tu siervo en esta mañana, Javier, para que pueda traer una palabra fresca, Señor, una palabra ungida, una palabra que salga de tu corazón, Señor, y que sea de edificación y bendición para tu iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias. No nos movemos de este evangelio, pero vamos a ir un poco para atrás. O sea, vamos a ir al principio del capítulo 1, en el versículo 5. Lucas, capítulo 1, versículo 5, dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, un hombre que estaba casado con una mujer también de la tribu de Aarón, eran de la tribu sacerdotal. Esto era un honor. Un sacerdote se podía casar con cualquier mujer de cualquier tribu, siempre que fuera israelita. Pero aquí la cosa va más allá. Estaba casado con una mujer que venía de la tribu sacerdotal. Había sido criada en casa de sacerdotes. Sabía lo que ocurría, lo que tenía que hacer un sacerdote. Podía ser una verdadera pareja ideal para el sacerdote Zacarías.
Era del grupo de Abías. ¿Por qué dice esto? Porque eran tantísimos sacerdotes que habían sido divididos en 24 grupos. Y cada sacerdote, o sea, cada grupo, este era el de Abías, tenía que servir 2 semanas, una semana cada 6 meses en el templo. Entonces, ¿qué hacían? El grupo de Abías, por ejemplo, le tocaba servir esta semana, pues se marchaban, cada uno de la ciudad donde venía, y se reunían en el templo para llevar a cabo el servicio en el templo. Y era una cosa un poco rara, pero era normal, porque eran tantísimos los sacerdotes. Se cree que podían ser unos 20.000, y se tenían que dividir por turnos, así todos iban entrando en el turno de poder servir al Señor. Pero todos juntos, los sacerdotes, todos juntos, solamente ministraban en las fiestas de Pascua, Tabernáculos y Pentecostés. El resto del año cada uno ministraba por estos periodos que os he dicho y se echaban suertes para saber a cuál le tocaba esto, al que le tocaba el otro, al que le tocaba más allá. No había, dijéramos, prioridades. Se echaban suertes. A ti te toca esta semana hacer esto, a ti te toca lo otro, ¿verdad? Y entonces dice aquí que Elisabet y Zacarías eran justos delante de Dios. Eran justos. Y nos dice qué significaba ser justos. Significaba cumplir las leyes morales, las leyes religiosas, vivir una vida piadosa. Dice que eran intachables. Claro, aquí no tiene que ver, dijéramos, la justicia como alguien que ha sido liberado del pecado, que ha sido justificado por Dios, como si no hubiera cometido ningún pecado. En aquel tiempo, si se cometían pecados, presentaban un sacrificio para poder, dijéramos, restaurar esto delante de Dios. Y dice, no tenían hijos, era estéril. Elisabet era estéril. Era una mujer, igual que había habido otras mujeres en la Biblia, que eran estériles, no había tenido hijos. Pero además de todo, dice que eran muy viejos ya, eran muy viejos. O sea que lo que durante un tiempo era una causa solamente por no tener hijos, en este tiempo ya había 2 causas, que era estéril y además ya no había nada que hacer, eran muy mayores los dos, ¿no? Y es muy interesante considerar cómo pensaban los hebreos, los judíos, en aquel momento acerca de la esterilidad. Si ellos consideraban que los hijos son una bendición de Dios, el fruto del vientre es una bendición de Dios, al no tener hijos se consideraba que no era una bendición de Dios, sino que algo debía pasar con esta gente para que no tuvieran hijos. Lo podían considerar como una maldición de parte de Dios. Era una evidencia de que Dios no se estaba agradando con estas personas. Pero ¿qué dice el versículo 6? Muy interesante, hermanos. Aquí hay un principio que nos tiene que servir para nosotros hoy. Dice, ambos eran justos delante de Dios, hermanos. Dios les consideraba justos. Quizás el pueblo decía, mira, estos no tienen hijos, algo mal va, algo funciona mal, algo están haciendo que no son agradables delante de Dios. Pero Dios dice, son justos delante de mí. Y hermanos, esto es algo que nos tiene que impactar, por lo menos a mí me impacta. Dentro de la religión, dentro de la congregación, dentro del sistema, nos podemos poner etiquetas. Pero lo importante es cómo te ves tú delante de Dios, querido hermano. ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo te hace sentir Dios en tu intimidad de decir, Javier, Miguel, Juan, yo te considero justo, porque mi hijo ha muerto por ti y tú le has recibido? Lo que digan los demás no te importe. Son tradiciones, son tópicos, son cosas que hay dentro de las iglesias, dentro de la religión. Pero yo te considero justo. Yo te considero justo. Y continuando yendo adelante, dice que Zacarías, mientras ejercía su ministerio, estaba trabajando, aquella semana le tocaba estar allí en el templo, ejerciendo su ministerio, dice, de acuerdo al grupo que le tocaba en aquel turno, dice que fue escogido por suerte para hacer lo más importante que había en aquel tiempo. Lo más importante era el día de la expiación, el Yom Kippur, cuando el sacerdote entraba en lo más profundo del templo, en el lugar santísimo. Pero solamente ocurría una vez al año. Durante el año, en el tiempo del incienso, que era cada día, por la mañana y por la tarde, había alguien que le había tocado en suerte entrar a ofrecer el incienso.
a incensar delante del Señor. Y aquel día le tocó a Zacarías. Esto solamente podía ocurrir una vez en la vida, porque como os he dicho era mucha gente y se lo iban repartiendo. Quiere decir que aquel que había ofrecido hoy el incienso ya no lo iba a ofrecer más aunque le tocase otra vez, o ya no entraba en el turno, no lo sé, no sé cómo funciona. Pero él fue escogido por suerte, conforme a la costumbre del sacerdocio, para quemar el incienso. ¿Qué pasaba con este tema? Fijaos, antes del sacrificio de la mañana y después del de la tarde, se quemaba el incienso, como he dicho, y había dos motivos fundamentales para la quema del incienso. Un motivo era quitar un poco el olor que había allí dentro. Imaginaos allí cómo se debía concentrar, si venía el viento para adentro, cómo debía oler aquello a carne quemada, a fuego, etcétera, etcétera. Una de las causas era quitar el olor. Pero había otra causa también, había otro propósito en la quema del incienso. Es que el humo, aquel que salía de allí por un momento, porque se quemaba rápido, no tardaba mucho en quemarse, era un humo que solía, un humo de un olor grato delante de Dios. Y significaba que las oraciones de los santos, porque el pueblo estaba fuera orando mientras ocurría esto, subían gratamente delante de Dios, hermanos. En medio de un olor a muerte tremenda, en medio de tanto hedor, el incienso llevaba hacia Dios un olor grato y agradable, hermano. Aquí en este mundo en que vivimos, donde hay tanta prostitución, donde hay tanto asesinato, donde hay tanta violencia, donde hay tanto robo, donde hay tantas cosas, hermano, que huele mal, cuando el pueblo de Dios se pone a orar, estas oraciones suben como olor grato delante de Dios, hermanos. Hermanos, esto es una realidad. En medio de tanto mal olor, las oraciones suben como un olor grato delante de Dios. Esto es lo que significaba el incienso. Y entonces salían 5 sacerdotes, los que les había tocado por turno, y llevaban uno un bote con brasas tomadas del altar del holocausto, donde se había ofrecido la víctima. Otro llevaba unos hierros, porque tenían que limpiar todo el hornillo aquel del incienso, lo tenían que dejar a punto, dejarlo limpio de la anterior ofrenda, etc. Y entonces aquellos 5 se presentaban allí, hacían su trabajo, y el uno era el que se quedaba dentro, los otros 4 salían. Y aquel que estaba dentro es el que iba a quemar el incienso delante de Dios, el que tenía este honor de quemar el incienso delante de Dios. Y era muy interesante, porque mientras tanto el pueblo estaba expectante fuera. Porque fíjate, la cosa funcionaba de esta manera. Tenían que quemar el incienso y al mismo tiempo el pueblo estar orando, por el significado que tenía el humo que subía con las oraciones del pueblo que oraba. Duraba poco el tiempo, porque el incienso se quemaba rápido. No era una reunión de oración de 1 hora, era poco tiempo. Entonces había alguien desde fuera que daba la señal, y entonces el sacerdote que estaba dentro quemaba el incienso, y entonces el humo subía y el pueblo oraba, ¿verdad? Esto era como funcionaba aquello en aquel tiempo. Pero fíjate qué interesante. Dice, versículo 8, versículo 9, 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció a Zacarías, que es el que quedaba dentro, un ángel de pie a la derecha del altar del incienso. A la derecha del altar del incienso. Y al verlo Zacarías se turbó, no sabía lo que hacer, se quedó extrañado, se quedó descolocado, y el hombre escucha el mensaje que tiene el ángel. Se queda totalmente sorprendido, y al verlo Zacarías se apoderó temor de él. Y es muy interesante porque la palabra en griego de temor quiere decir todo aquello que puede provocar la huida. Si ahora yo tuviera una serpiente de cascabel aquí delante, yo os puedo garantizar que me iba pitando para allí como un loco. Me provocaría miedo, me provocaría ganas de largarme de allí, ¿verdad? Pues esto es lo que le ocurrió a Zacarías, según el griego. Le tuvo tal temor que lo suyo hubiera sido salir pitando de allí dentro y marcharse. Pero dice aquí que el ángel continúa, le dijo, no temas, Zacarías, no temas, no temas.
Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan, porque tu petición ha sido oída. ¿Cuándo fue oída la petición de Zacarías? Por el contexto puedo entender que Zacarías ya no estaba orando por un hijo. Ya se consideraba él demasiado viejo. Pero cuando estaba orando por el hijo, fue oída esta oración, queridos hermanos. Fue oída esta oración. Las oraciones no quedan en un saco roto, no quedan en un tremendo foso donde son enterradas. Dios escucha la oración de Zacarías cuando estaba orando. Dice, mira, aquella oración que tú hiciste en aquel tiempo ha sido escuchada, fue escuchada por Dios. Y ahora viene el tiempo de la respuesta. Quizás Zacarías ya no pensaba en aquella oración, porque lo vemos en lo que dice. Ahora ya para qué, ya soy viejo, ¿cómo voy a hacer esto? Mientras había posibilidades que mi mujer pues todavía era joven y yo también, había posibilidades de engendrar un hijo y Dios podía hacer que se arreglasen las cosas internas para que pudiera venir un hijo, pero ahora la cosa está muy complicada. ¿Cómo vamos a engendrar un hijo mi mujer y yo? Pero fíjate lo que dice aquí, dice, tendrás gozo y alegría, porque va a ser un hijo muy especial. No solamente habrá sido atendida tu oración, sino que va a haber mucho más de lo que tú pedías, porque tu hijo va a ser un hijo muy especial. Es un hijo que se va a llamar Juan, y Juan viene de Yohanan, que quiere decir un don de gracia, un don que te dan porque no, aunque no lo merezcas, que tú no lo puedes fabricar, que tú no puedes hacer nada para que te lo den, es gratuito totalmente. Y dice, tendrás gozo y alegría. Tendrás gozo y alegría. Pero este gozo no solamente va a ser para ti, sino que va a ser para todo el pueblo. Muchos se regocijarán por su nacimiento. Versículo 14. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque va a ser un gran siervo de Dios. Versículo 15. Va a ser un gran siervo de Dios. Será un nazareo, no un nazareno, un nazareo. Será un hombre totalmente consagrado al servicio de Dios. Lo dice aquí cuando dice no beberá ni vino ni sidra. Y no solamente esto, sino que será lleno del Espíritu Santo desde el mismo vientre de su madre. Desde allí será lleno del Espíritu Santo, será capacitado por el Espíritu Santo, será pertrechado, será equipado por el Espíritu Santo para llevar a cabo la labor que tiene que llevar a cabo. No habrá esfuerzo humano, no habrá fuerza, no habrá inteligencia, puede haberla, pero no es el condicionante. El condicionante es que será equipado por el Espíritu Santo para hacer un trabajo que tiene que ver en la obra que Dios quiere hacer en Israel y en el mundo entero, ¿verdad? Y hermanos, este hombre se queda totalmente sorprendido porque, como os he dicho antes, ya no esperaba esto en este momento. Ya había pasado, se había pasado el arroz, como se dicen aquí, ya el arroz una vez se ha pasado, ya sirve para poco, ¿verdad? Pero Dios hace las cosas precisamente cuando más imposibles son para el hombre. Acordaos de Lázaro, ¿os acordáis de Lázaro? 3 días muerto. Tenía que superar el tiempo de la superstición, de pensar que podía venir el espíritu y meterse de nuevo en el cuerpo. Espera al 4.º día, ya no hay posibilidad. Para aquella cultura el 4.º día ya no era posible que Lázaro resucitara. Se podía resucitar hasta 3 días desde la muerte. El espíritu podía volver, quizás gritando más, menos el espíritu diría, vamos para allá. Pero espera al 4.º día, porque Dios es el Dios de lo imposible, hermanos. Dios es el Dios que puede hacer cosas posibles en tu vida cuando son totalmente imposibles. Y a veces espera que lleguemos a un punto de total rendición y decir, Señor, no hay nada que hacer, pero tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, pero Zacarías no lo vio de esta manera. Zacarías contestó, bueno, ¿quién me asegura que esto será así? ¿Quién me asegura que esto puede ser de esta manera? Es imposible. Y fijaos bien, estamos hablando de un sacerdote, un sacerdote que tenía que ministrar al pueblo. Aunque no estuviera en el templo aquella semana, pero en el lugar donde estaba, en el pueblo donde vivía, era un sacerdote y hacía labores espirituales. Un sacerdote que tenía que hablar de palabras de fe que había dicho Dios. Un sacerdote que tenía que aconsejar de acuerdo a la ley de Dios. Un hombre que vivía realmente como una persona pía. Pero no conocía el poder de Dios, hermanos. No había tenido una experiencia de poder en su vida. Y estoy seguro que había leído 1000 veces las Escrituras y había oído como Sara y Abraham, que eran viejísimos, ¿verdad? Pudieron tener un hijo.
y otras mujeres de la Biblia. Estoy seguro que lo conocía todo, pero no había tenido una experiencia personal con el poder de Dios. Fíjate, qué cosa más interesante. Pero hermanos, hay una cosa que está clara. Y esto quiero que lo entendáis bien, hermanos. Pedidle al Espíritu Santo que os lo enseñe. Yo no quiero imponer nada a nadie. Es lo que yo estoy convencido, pero no lo quiero imponer. Yo lo digo. Hermanos, el plan de Dios no depende para cumplirse ni de tu fe ni de mi fe. Ni de si tienes fe o no tienes fe, hermanos. Y esto nos llevaría a revisar muchas veces canciones que cantamos, libros que leemos y confesiones que hacemos. El plan de Dios se cumple porque es soberano y se cumple su voluntad, hermano. Y para que se cumpla su voluntad, dará fe en el momento determinado a una persona, no. No depende del esfuerzo que hagas para tener fe, hermano. Acuérdate de que Yohanan quiere decir un don recibido gratuitamente de parte de Dios. Hay mucha mala información sobre esto, queridos hermanos. Se habla de la superfe. Vamos a cultivar la fe. Esto lo hacen en las reuniones de vendedores, en cualquier coaching que hay por ahí. Esto lo podéis ver, no hace falta que vayáis a la iglesia. Hermanos, Dios va a hacer una obra tremenda. Y para hacer esta obra, Zacarías va a tener que callarse totalmente la boca. ¿Qué pasaba luego? Cuando ya había terminado todo esto, cuando ya había hecho el trabajo el sacerdote, tenía que salir fuera. Se le juntaban los otros 4 sacerdotes que habían entrado y se ponían delante de lo que era el atrio de Israel, que es donde estaba todo el pueblo. Y allí, después de haber ofrecido el incienso que había sido quemado con carbones del altar del holocausto, una vez hecho esto, se presenta delante del atrio de Israel y ¿sabes lo que hace? Bendice al pueblo con aquellas palabras de Números: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Pero no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Quedó mudo. No pudo bendecir al pueblo. Además no tenía sentido porque esto es una palabra de fe. Esta palabra de aquí, la bendición sacerdotal, es una palabra de fe. Y Zacarías no tenía fe, no creyó lo que dijo el ángel. Y el ángel dijo, pero Zacarías, yo he venido directamente de la presencia de Dios con un mensaje claro, conciso, para ti, y tú no lo estás creyendo. Entonces, si no crees esto, ¿cómo puedes tú ir a bendecir al pueblo? ¿Cómo puedes tú continuar tu labor sacerdotal de hablar la palabra de Dios si tú no crees algo que Dios ha hecho para ti? Era una cuestión de coherencia, hermanos. Una cuestión de salvar a Zacarías y salvar al pueblo de palabras vacías, palabras que se dicen pero que no se creen. Y va adelante. Y Zacarías permanecía mudo. Pero fíjate lo que ocurre. ¿Qué pasaba en aquel momento? El pueblo estaba pendiente de que saliera Zacarías. Pero es que el pueblo estaba pendiente de que saliera humo. Y el pueblo estaba orando, pero no salía humo. ¿Qué pasará aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ha pasado a Zacarías? ¿Qué le habrá pasado a este hombre? ¿Por qué no sale? ¿Habrá caído delante de la presencia de Dios? ¿Por qué no se ha presentado delante de la presencia de Dios tal como debe presentarse? Quizás tiene algún pecado oculto que no ha confesado y Dios lo ha tumbado allí mismo, porque hay ejemplos de esto en la historia de Israel. Deberían estar especulando qué pasa con este hombre, pero Zacarías no estaba muerto, Zacarías estaba mudo y Zacarías estaba siendo tratado por el Señor, hermanos. Hermanos, no nos equivoquemos. Dios trata a sus siervos, hermanos. Quizás algunas veces nos quite de en medio. Quizás algunas veces esté tratando de una manera muy profunda con nosotros y nos quita la voz porque no has de todo. Zacarías no solo era mudo. Zacarías era sordo, mudo. Mirad el versículo 62. Sordo y mudo. Zacarías no podía hablar porque no tenía fe para hablar. Cállate. Pero Zacarías no podía escuchar porque quizás lo que se decía alrededor suyo le iba a marear, queridos hermanos. Le iba a quitar la poca fe que le quedaba. Le iba a hacer entrar en opiniones que no eran la opinión de Dios. Quizás le iba a llevar a pensar, a dudar, a culpabilizarse, a sentirse mal. Cuando ellos lo que querían era un trato especial con Zacarías. Cállate y escúchame solamente a mí en lo interior. No vas a escuchar a nadie más. Porque te estoy tratando, porque yo te amo, porque tengo un plan para ti que se va a cumplir de todas las maneras.
Yo voy a tratar tu falta de fe, yo voy a hacerte concebir esta fe. Yo te doy la palabra para que esta fe empiece a funcionar dentro de ti, a generarse, a engendrarse dentro de ti. Qué enseñanza, queridos hermanos, para mí. Qué temor de especular acerca de mi hermano que puede estar pasando un tiempo de trato personal y directo con Dios, donde solamente debe escuchar la voz de Dios, donde no puede decir nada porque no será coherente, porque hablará simplemente porque tiene boca. Qué enseñanza para mí, hermanos. Qué temor y qué temblor, hermanos. Qué arrepentimiento de haber juzgado a veces a hermanos que están siendo tratados por el Señor, porque no les he visto, porque no esto, porque no lo otro, por lo que lo demás allá. Qué vergüenza delante de Dios. Hermanos, pensar que Dios tiene un plan para una persona que lo va a cumplir a un nivel profundísimo, profundísimo, hermanos, a nivel personal e intransferible, en la soledad. Tiene que tratar con esta persona, porque la fe, hermanos, es un regalo que nos da Dios, hermanos. Esto es así, no hay otra. Y entonces, lo que ocurre es que Zacarías se va de allí. Se va de allí, y aquí podemos especular, porque hay cosas que podemos especular y no es ningún pecado. Dios nos ha dado una mente para pensar. Y como no negamos nada, pero yo digo, Zacarías sale de allí, después de su hermana de servicio, se va a casa y se acuesta con su mujer. Puede que la fe haya empezado a trabajar en Zacarías y le pide, en su vejez, le pide a su mujer una relación sexual, que cada uno lo ponga delante del Señor. Yo no impongo nada, yo especulo, tengo mi forma de ver las cosas, pero el Espíritu Santo lo tenéis tanto vosotros como yo, queridos hermanos. Pero lo que está claro es que se lo pide y se acuesta y su mujer queda embarazada. Queda embarazada. ¿Qué ocurre? La mujer se va, se marcha. 5 meses desaparece, pero la palabra griega es se escondió. La mujer se escondió, o escondió lo que le había ocurrido. Se escondió o escondió, porque si se ve la barriga, la gente ve que está embarazada. Pero ella es que no se lo creía ni ella, como aquel que dice. No es que no tuviera fe, es que decía, ¿qué me ha pasado a mí? ¿Qué está ocurriendo en mí? No tenía la menstruación desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo sabía que estaba embarazada? De golpe y porrazo. Normalmente las mujeres lo sabéis más que yo, pero uno de los indicadores es que la menstruación desaparece. Pero esta mujer dice que algo pasó en ella y va y se esconde. Se esconde porque no quería que nadie la molestase, porque si iba a decir esto a las vecinas quizás le dirían cosas que ella, la fe que se estaba engendrando en ella desaparecería, la molestarían, la marearían. No quería que nadie la maree y se esconde hasta el cabo de 5 meses, que ya se veía el bultito y decía, mira, tú dirás lo que quieras, pero mira esto. Pero mientras no se esconde, no quería que nadie le quitara la fe que estaba teniendo, porque estaba desarrollando una fe en ella. Se hizo 1000 preguntas, lo que tú quieras, pero esta era una realidad. Y entonces, hermanos, es muy interesante el tema. Dice que creyó en su intimidad y empieza a confesar. Versículo 25, fíjate. Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta. Cuando se me miró en aquellos días, cuando estábamos orando, Él me miró y ahora me ha contestado y ha quitado mi vergüenza. Porque lo que pensaba el pueblo, lo que pensaba la religión de los ancianos, le causaba vergüenza, había sido impactada, había sido tocada por esta indignidad que se decía que tenían las mujeres que no habían concebido hijos. Pero ahora me la ha quitado, me la ha quitado. Gloria a Dios. Y ella hace una confesión tremenda. Y vemos otra mujercita, una chavalita joven. No creo que pudiera tener más de 15, 16 años. Estaba comprometida con un hombre que se supone que era mucho mayor que ella. Pero esto funcionaba así en aquella cultura del siglo I en Israel. Una mujercita, jovencita, que se le aparece el mismo ángel
con un mensaje que viene directamente de parte de Dios. Versículos 26 al 29 dice así, dice, el sexto mes que desde que Elizabeth estaba embarazada, el mismo ángel Gabriel fue enviado directamente por Dios a una ciudad de Galilea, arriba, a unos 120 kilómetros de distancia, en el norte, llamada Nazaret. ¿A quién se envió? A una virgen comprometida con un hombre que se llamaba José. Y era de los descendientes de David, no era de la descendencia sacerdotal. Y el nombre de la virgen era María, una chica adolescente. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres, eres bendita entre todas, eres feliz, eres dichosa entre todas las mujeres. Pero ella, lo mismo que le pasó a Zacarías, se turba. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto lo que está ocurriendo? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice este ángel? Y el ángel le dijo lo mismo que le dijo a Zacarías. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Lo mismo que había hallado Zacarías, pero él no creyó. Zacarías, tu hijo se llamará un don de gracia de parte de Dios. Dice, no, esto es imposible. Pero con María no ocurre lo mismo. Fíjate la contestación de María. Dice, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. No es incredulidad. Está explicando que le digan, oye, yo no he ido nunca con ningún hombre. ¿Cómo lo vas a hacer? No es que no lo crea, pero explícame un poco cómo lo vas a hacer esto. Y entonces el ángel le explica cómo va a ser el proceso, que todos lo sabemos. Y además el hijo que vas a tener, María, será un hijo muy, muy especial. Muy especial. Le pondrás por nombre Salvador. Salvador. Juan es el que anunciará al Salvador. Este será el Salvador. Juan es el que va antes del Salvador, 6 meses antes que el Salvador. Y este será el Salvador. Le pondrás por nombre Salvador. Y ella no se niega a nada. Zacarías dijo, ¿cómo puedes? No me vengas con historias. ¿Cómo me lo aseguras? No lo creo. Esta es la respuesta de Zacarías. Y ahora dice, este será grande, igual que iba a ser Juan grande. Un hombre muy grande delante de Dios. Porque su ministerio sería muy grande, muy importante, iba a anunciar la venida de aquel que venía a salvar al mundo. Sí que muchos profetas lo habían hecho anteriormente, pero lo que iba a decir Juan es que ya estaba en marcha el tema, que ya estaba funcionando el tema, que ya estaba aquí el que tenía que salvar. Era una diferencia que había. El ministerio de Juan va a ser muy grande, pero el hijo que vas a tener, María, va a ser un hijo del Altísimo. El mismo Hijo de Dios, se va a llamar Salvador. Y entonces el ángel le explica, mira María, el tema funcionará así. Tú no has conocido varón, pero el Espíritu Santo te va a cubrir y vas a engendrar un hijo en tu vientre. Y será llamado Hijo de Dios, porque nada es imposible para Dios. Y la contestación de María dice, he aquí, la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Zacarías no dijo esto. No dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Zacarías dice, ¿cómo puede hacerse esto? No, ¿quién me asegura esto? María, aquella chiquita, una jovencita, que no era teóloga, que como mujer debía tener muy poco enseñanza de la religión. En su casa debía haber oído algo, pero como era chica la tenían que tener aparte. Hay una película muy interesante de Barbra Streisand, se llama Yandel, no sé cómo se llama exactamente. Yandel, ¿no? Que cuenta la historia de una mujer judía que quería aprender, quería estudiar teología, quería aprender y no la dejaban de ninguna manera. Y se tuvo que disfrazar de hombre para meterse en la escuela donde podía aprender la religión judía, ¿verdad? Pues en aquel momento María no tenía esta posibilidad. María debía oír algunas cosas así, pero siempre tenía, como era mujer y en aquel momento las mujeres eran tenidas por nada, no tenía, dijéramos, la posibilidad de aprender. Pero esta mujercita, con esta poca instrucción religiosa, aceptó la palabra que vino de parte de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Y entonces es llena del Espíritu Santo y profetiza como una gran profeta, lo vemos más adelante, y eso no era nada normal, menos en una mujer. Entonces, hermanos, fíjate bien, Zacarías le es dada la palabra, y aunque no lo creamos, esta palabra tiene un impacto en su corazón.
la concibe. Muy poquito allí, como un pequeño espermatozoide que ha encontrado un óvulo y empieza a generarse, a desarrollarse, poco a poco. Elizabeth, extrañadísima, ¿qué ha pasado en mí? Pero es una evidencia, algo, yo sé que algo ha pasado aquí, algo sé. Yo sé, como mujer, sé que algo ha pasado, no me había pasado en mi vida, aunque soy vieja, no sé. Tengo la certeza de que aquí ha habido algo, un milagro de parte de Dios. Pero ¿qué hace María? Fijaos bien, qué interesante. Dice que apresuradamente se fue y recorrió unos 120 kilómetros desde el norte hasta una ciudad, parece ser que era Hebrón, no se sabe seguro, pero estaba en la sierra, de allí de los montes de Judá. ¿Para qué? Para encontrar a otra persona que había tenido una misma experiencia espiritual y tener comunión con ella, hermano. Porque no podía dar perlas a los cerdos, hermanos. No podía dar algo tan íntimo, tan perfecto, tan precioso, darlo al primero que venía porque le hubieran dicho de todo. Necesitaba comunicarse con alguien que tenía el mismo espíritu que ella, alguien que había tenido una experiencia espiritual profunda como ella, hermanos. No podemos dar lo que tenemos en nuestro corazón al primero que pasa por delante, hermanos, pero necesitamos la comunión, necesitamos comunicar estas cosas que hace Dios en nuestro corazón tan profundas que según a quien las digamos se van a reír de nosotros. Nos necesitamos, hermanos. No podemos abrir el corazón al primero, pero Jesús tenía una comunión muy íntima con 12 apóstoles. Con aquellos con los que lloró delante de Lázaro muerto. Con aquellos que dice, mira, estoy hecho polvo, estoy totalmente derruido, por favor, orad un rato conmigo. No es posible vivir si no hay una relación con unos o con otros, hermanos. Cada uno tiene que buscar esto. Según a quien se lo dices, no te van a hacer caso, se van a burlar de ti. Necesitas a alguien que tenga el mismo espíritu, que pueda entender que Dios puede hacer las cosas imposibles, incluso dentro de la fe. Hay personas que no creen que Dios pueda operar hoy lo mismo que operó ayer. Cuando tú le vayas a decir algo, se va a reír de ti. Pero María caminó 120 kilómetros para tener comunión con una persona que había tenido una experiencia profunda con el Espíritu de Dios. Pero ¿qué ocurre? Mientras el embrión se estaba desarrollando en la barriga de Elizabeth, que empezó a gestarse, desarrollarse, la palabra de fe se empezaba a desarrollar en el espíritu de Zacarías. 9 meses de gestación de parte de Elizabeth para gestar un hijo físico y 9 meses de gestación del rema, de la palabra que había recibido. Zacarías de la palabra, no el rema todavía, de la palabra. 9 meses gestándose al mismo tiempo que se está gestando Juan en el vientre de su mujer. Qué increíble, hermanos. Y entonces dice que cuando Elizabeth da a luz al bebé, dice que le querían poner un nombre de acuerdo a la costumbre que veía. Oye, tú te llamas Zacarías, pues le vamos a poner, no sé qué, Ben Zacarías, o un nombre que tenía tu abuelo, o tu padre, o uno de la familia, de la tribu, etc. Pero Zacarías dice, esto es lo lógico, lo que tenemos que hacer, lo que se hace, lo que dice la tradición, lo que es normal en nuestro pueblo. Pero Zacarías, se lo estaban diciendo por señas, versículo 62, oye, mira, tú no sé cómo lo hacían, ¿verdad? Pero Zacarías dice, le traen una tablilla y dice, se llamará don gratuito de Dios. Pronuncia el rema perfectamente concebido, desarrollado, para ser parido, para ser sacado adelante. Pronuncia esta palabra que le había sido dada, pero que 9 meses antes no creyó. Pero esta palabra se desarrolló en él, se gestó, hasta que pudo salir igual que salió su hijo. Y entonces dice, se llamará Juan, Yohanan, don de Dios. Ya sé que no es lo normal que sea así, pero tampoco era normal que Dios haya hecho esto, pero Dios lo puede hacer todo, hermano. Unos necesitan un tiempo, otros necesitan menos tiempo, pero el plan de Dios no se para porque yo no tenga fe, porque Dios puede ser el que me dé la fe, el que desarrolle la fe, el que me la aumente y el que permite que la obra de fe vaya adelante, hermanos. Es la soberanía de Dios, no depende de nosotros, hermanos. Hay una mala enseñanza, rechaza esta enseñanza, hermano, porque Dios es poderoso y lo que es imposible para los demás lo puede hacer Él. No te comas el coco, no intentes fabricar tu fe, porque la fe es un don de gracia de Dios, igual que Juan. ¿Entendéis, queridos hermanos, lo que os estoy diciendo?
Si no, pedid solo al Espíritu Santo que os dé luz, porque todos necesitamos la luz que viene de Él. Entonces, hermanos, vemos que Zacarías, no fue desechado por Dios porque en aquel momento no tuvo fe. Dios quiso ocuparse de él y quiso que su plan fuera adelante y le dio lo que le hacía falta para que en un momento determinado pudiera decir, se llamará don de gracia de parte de Dios. Es verdad que las otras dos mujeres habían sido benditas, habían tenido gozo desde el principio y lo vemos. Es verdad, Zacarías no pudo tener gozo hasta el final, se perdió 9 meses sin gozo, es verdad, pero el plan de Dios estaba aquí porque había un proyecto mucho más profundo. Y luego vemos que él puede profetizar. Jesús dijo a Tomás, Tomás, tú no has creído porque no has visto, ahora pon las manos aquí. Benditos aquellos que creen sin ver. Pero también son benditos aquellos que en su momento ven. Lo que pasa es que se han perdido un tiempo de bendición. Pero hermanos, este es el proyecto de Dios, hermanos. Yo no me quiero meter aquí, yo no quiero especular aquí. Es una cuestión de intimidad con el Señor personal, donde yo no puedo hacer nada. Y entonces, ¿qué ocurre con esas mujeres? Fíjate, María profetiza. Pero profetizó, pero largo y tendido, mucho más de lo que le dijo el ángel. Elizabeth profetiza. Zacarías más tarde profetiza una profecía bien larga, mucho más de lo que le dijo el ángel. Pero antes habían sido llenos del Espíritu Santo. María, Elizabeth y Zacarías. Porque si no estás lleno del Espíritu Santo, podemos decir lo que queráis, podemos decir que el Señor me ha dicho, el Señor no me ha dicho, profetizo y tal, pero cuidado, solamente son palabras de Dios las que vienen de una persona que en el momento determinado ha sido equipada, ha sido llena del Espíritu Santo para profetizar. No nos engañemos, queridos hermanos, no nos engañemos que nos quieren engañar, pero tú misma lo puedes ver aquí, en la palabra, ve directamente a la palabra, ve directamente a la palabra. Por tanto, la cosa es así, una palabra de fe, que en unos es aceptada inmediatamente, en otro tarda más, hay un proceso. Después de la palabra de fe viene la llenura del Espíritu Santo y después viene la profecía. Mientras tanto, hermanos, han pasado días para unos, no tantos días para otros. Hermanos, lo que Dios bendice es la fe. La fe es el don de gracia, un don totalmente gratuito. Como he dicho antes, no la podemos fabricar, hermanos. No la fabricamos. Y todo lo que hagamos, si no proviene de fe, es pecado. El activismo puede apagar la fe, nos puede hacer creer que estamos obrando en fe, pero simplemente quizás estamos obrando solamente en nuestra fuerza. Yo pienso, querido hermano, no sé cuál es tu situación hoy, no sé cómo estás tú, pero yo creo, querido hermano, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Dios lo va a cumplir. Que lo que necesitamos es escuchar su palabra y pedirle, como decían los discípulos, aumentanos la fe. Porque puede ser que sea una fe muy pequeña, pero Jesús es el autor y el consumador. Aumentanos la fe. Podemos, si no hablamos en fe, nuestra palabra puede perjudicar a otros. Podemos perjudicar a otros con palabras de incredulidad, de incredulidad. Y si abrimos el oído a todo lo que se dice, nos puede perjudicar también. Por eso a veces es necesario que Dios nos haga sordos y mudos, para que Él tenga solamente la oportunidad de llegar a nuestro corazón, hablar en la intimidad. Y en esta intimidad nosotros diremos que diga lo que quiera la gente, que diga lo que quiera, me es igual lo que piense de mí, porque yo soy tratado por el Señor y siento que está hablando a mi vida, y siento que me está comunicando cosas, y siento que me está diciendo que me ama, que tiene un plan, que no me repudia. Los demás que digan lo que quieran. Y es bueno este apartamiento, queridos hermanos. Pues es bueno, hermanos, es bueno. Y entonces profetizaremos en el tiempo de Dios para las personas que Dios quiere. Mientras tanto, como María, que se marchó enseguida de allí de su pueblo, como Elizabeth, que se marchó 5 meses, escondamos dentro de nuestro corazón y guardemos aquello que Dios ha dicho y aquello que Dios está haciendo. Pero hermanos, esto es lo que Dios quiere.
tiene un plan para ti, para mí. Nos habla. Lo que hacemos, no lo sé con este plan, pero puedes estar seguro que el plan de Dios va a cumplirse. Lo que uno tiene que hacer es decir, Señor, todo es posible para ti. Yo no sé cómo te lo vas a montar, pero todo es posible para ti. ¿Cuál es tu situación, querido hermano, hoy? ¿Cómo estás? Quizás estés como Zacarías, con dudas increíbles. Quizás estás permitiendo que alguien con sus palabras bien intencionadas estén matando una fe que está allí en ciernes. Quizás estás tú mismo comiéndote el coco diciendo que esto no es lógico, que no es normal, diciendo con esto que Dios no puede actuar. Quizás te has vuelto sordo y no escuchas nada más. Gloria a Dios si solamente estás escuchando lo que te dice el Señor. Quizás te estás sintiendo turbado. ¿Qué pasa? Que Dios no habla. Cuidado. Dios habló, Dios contestó, tanto a Zacarías como a Elizabeth. Yo no sé cómo estás, querido hermano, yo no lo sé. Pero quizás necesitas tener comunión con gente que ha tenido la misma experiencia y verás que no estás solo en el combate, que hay mucha gente que está pasando situaciones quizás como la tuya, pero tendrás que compartir. Nosotros hoy queremos ayudarte. Si quieres, podemos orar por ti. Yo necesito que oren por mí, primero de todo, pero también puedo orar por otros. Podemos tener comunión porque todos hemos tenido experiencias profundísimas, estoy seguro, con el Señor. Que si pudiéramos testificar, se podrían escribir libros, hermanos, porque Dios ha operado en tu vida y tienes algo que decir. Y Dios va a operar en tu vida y lo dirás en su momento. ¿Cuándo se le abre la boca a Zacarías? Cuando pronuncia el rema. Esto es un don de gracia de parte de Dios, un rema que había sido gestado durante 9 meses en su interior y al final es pronunciado y se le destapa la boca y profetiza. Que el Señor te bendiga, querido hermano.